Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. Más de 150.000 viajeros pasarán por la terminal de Tres Cruces entre hoy y mañana, en el comienzo de semana de turismo. El Este, Las Termas, Colonia y Brasil son los destinos preferidos por la mayoría. Policía Caminera implementa a esta hora el operativo de tránsito en una semana de intenso movimiento en todas las rutas nacionales. Varias líneas de CUCSA paralizaron hoy sus actividades en rechazo a la agresión y rapiña a un guarda en la terminal de Santa Catalina. Según la última encuesta de Equipos, la oposición sumada llega al 46% y supera al Frente Amplio con un 43% en el mes de abril. Se larga una nueva vuelta ciclista del Uruguay con más de 100 competidores. En Venezuela, el gobierno y la oposición se sentaron a dialogar por primera vez desde que comenzó la crisis. El encuentro, que duró casi 6 horas, fue transmitido en vivo por cadena de televisión. A los 84 años de edad murió el actor argentino Alfredo Alcón, uno de los artistas más reconocidos de la vecina orilla. Como ocurre todos los viernes previo al comienzo de Semana de Turismo, Semana Santa, Semana de la Cerveza, los nombres que tiene esta semana que se aproxima, hay un intenso movimiento. Sí, se espera en Tres Cruces algo así como 3.000 servicios que van a estar circulando este fin de semana. Allí está el móvil en vivo de Info TNU. Está Carlos Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Andrea, José, como ustedes pueden ver, 20 horas 4 minutos, estamos aquí en la terminal de Tres Cruces, donde, como bien lo manifestaban, se vive una intensa actividad, la clásica actividad de cada viernes previo a turismo. En minutos nada más vamos a estar conversando con el jefe de la terminal, nuestro amigo Osvaldo Torres, que nos va a estar dando los detalles en cuanto a números de servicios, de cantidad de pasajeros, de situaciones que se viven en estos momentos aquí en nuestra principal terminal terrestre. Lo que les proponemos ahora rápidamente es ir con un informe elaborado por nuestra compañera Birna Castelli más temprano, mostrándoles cómo se vivía desde temprano la jornada aquí en la terminal de Tres Cruces. Roberto Paladino, encargado de la agencia EGA, señaló que las ventas con respecto al año pasado han sido superiores. Ha colmado nuestras expectativas, se ha vendido mucho el sur argentino, Calafate, se ha vendido mucho para Brasil, hay muchas venidas desde Córdoba, desde Rosario, venidas desde Florianópolis, estamos totalmente colmados, hay salidas de 7, 8, 9 coches por servicio. Brasil sigue siendo el destino preferido de los uruguayos. Florianópolis es uno de los más pedidos. Sí, todo el año, eso es todo el año. Esta mañana realizamos una recorrida por la terminal de Tres Cruces y conversamos con algunos uruguayos que se van de vacaciones. De vacaciones. ¿A dónde vamos? A Tranqueras. Por lo menos visito a mis hijos, ¿no? Que es lo esencial. Y tratar de pasarlo lo mejor posible. Pienso ir por Salinas y por Atlántida, pero cerca. ¿Sale toda la semana? Toda la semana. Toda la semana, sí, a Calafate. Hace mucho que queríamos ir y bueno, lo vimos en la televisión y entonces nos enganchamos. El Calafate. Voy con mi esposo y acá nos encontramos con ellos que también son de Rocha y ahora como vamos al mismo, ya empezamos a conocernos. Destino Palmita, Soriano. Vamos de paseo por toda la semana. ¿Para Coronilla? ¿Toda la semana? Toda la semana y un poquito más después de la semana. Porque tengo un chalecito allá que se puede quedar a vivir uno. Salgo sí, pero me tocó trabajar este año y no quedó otra que volver a Montevideo a trabajar. ¿Toda la semana de trabajo? No, hasta el miércoles al mediodía, por suerte. ¿Y luego sí, para el campo. ¿Y en turismo hace algo? Y sí, el Festival del Limano. No puede faltar. No, infaltable. Es una cita obligatoria, es un reencuentro de muchos amigos. Entonces es importante estar ahí. ¿Salida de chicas? Sí, ¿A dónde? hermanas y amigas. Muy bien. ¿A dónde van? Vamos a Mendoza. ¿Toda la semana? Toda la semana. ¿Por qué Mendoza? Lucía tiene un casamiento y aprovechamos todos y nos vamos para allá. Bueno, mucha suerte a toda esa gente que va para el casamiento. Entonces, estamos, como les decíamos, con el jefe de la terminal, Osvaldo Torres, que nos va a dar los detalles de cómo se viven estas dos jornadas que son de las más intensas del año. Osvaldo, buenas noches. Buenas noches. Las jornadas estelares para nosotros son estas, precisamente las que de alguna manera tanto nos gusta, ¿no? Porque realmente es como una misión, un servicio que nosotros tenemos que dar a las empresas y por supuesto que a los pasajeros. Entrando en materia, bueno,
Lo que hicimos en esta oportunidad fue repetir o replicar el programa de servicio que se llevaron a cabo entre viernes y sábado de la Semana de Turismo 2013. Hicimos el trasplante, digamos, colocamos en la grilla la misma cantidad de servicios. Estamos hablando de 3.000 servicios aproximadamente. Eso implica que van a que van a pasar por la terminal de Tres Cruces aproximadamente 110.000 personas en estas 48 horas. Tomando en cuenta entonces la experiencia pasada, y siempre hablamos de la evolución de año a año, sí, aunque en los últimos tiempos nos habíamos encontrado con que la misma había entrado en una meseta, Osvaldo, algo que había cortado un crecimiento sostenido en 10 años. Sí, parecía que la cosa era exponencial, que no iba a tener detenimiento, pero bueno, ya en la temporada que pasó se generó una merma, yo no diría importante, pero notoria. Y bueno, eso tiene su continuidad y seguramente su repercusión en esta Semana de Turismo también, ¿verdad? O sea, estamos seguramente en lo que va del año en un 3%, 4% menos de servicios que el año pasado. La explicación, antes que usted me la pregunte, la podemos dar por el lado de la venta de automóviles particulares, ¿no? Nosotros sabemos que eso de alguna manera, hoy por hoy, es el principal servicio de transporte de pasajeros por carretera. Bueno, Osvaldo, para ir terminando, siempre es bueno aconsejar a la gente que con el tema de pasajes se tome tiempo y lo haga con la previsión necesaria porque después hay que volver. Exactamente, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, después veo cuando vuelvo y resulta que cuando va a buscar su boleto de retorno no encuentra, porque es imposible que lo que sale de Montevideo a lo largo de 4 o 5 días se pueda volver a traer en 24 o 48 horas. Todos se van a querer volver el domingo, 20 de abril, cosa que no va a ser posible. Me quedó una, el litoral como siempre. Es el destino más marcado, ¿no? En un rango extenso desde Colonia hasta Bella Unión, con un marcado acento en la zona termal, ¿no? Donde se supone por las noticias que no hay alojamiento disponible. Osvaldo, como siempre, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Bueno, nosotros vamos a permanecer aquí, como ustedes pueden ver, es la actividad de año a año, es impresionante esta intensa y casi eterna caravana que desde las 5 de la tarde y seguramente hasta las 2 de la mañana de este sábado va a permanecer aquí. Volvemos con ustedes. Gracias, Carlos. En algunas dependencias públicas los horarios se van a modificar en Semana de Turismo, en tanto el registro civil va a emitir en turnos especiales las partidas para tramitar la credencial cívica. El lunes 14 y martes 15 de abril las oficinas del registro civil funcionarán con un servicio de guardia de 8 a 18 horas a los efectos únicamente de expedir las partidas de nacimiento necesarias para tramitar la credencial cívica. Las oficinas comerciales de OCE abrirán el lunes 14 al miércoles 16, inclusive de 9:30 a 16 horas, pero la atención telefónica para reclamos operativos funcionará normalmente. El Banco Hipotecario permanecerá cerrado toda la Semana de Turismo. El Banco República abrirá sus puertas en horario habitual lunes 14, martes 15 y miércoles 16 en algunas dependencias de Montevideo y en el interior del país. El jueves 17 permanecerá abierta de 10 a 12 horas solo la agencia de Montevideo Shopping. Por cualquier consulta puede ingresar en la página web del BROU, www.brou.com.uy. En cuanto al transporte, CUTSA dispondrá de líneas especiales para la Criolla del Prado y el Parque Roosevelt. Además, en esta semana, los niños menores de 12 años y adultos mayores de 70 años viajan gratis exhibiendo la cédula de identidad. En tanto, Policía Caminera ha dispuesto un amplio operativo para esta semana en rutas nacionales. A esta hora ya se registra un importante movimiento de vehículos, aunque mañana será el día de mayor flujo de tránsito. Además, se produjeron los 2 primeros accidentes. El operativo de Caminera será intenso teniendo en cuenta que turismo coincide con la celebración de la Virgen del Verdún en el último fin de semana, también con la fiesta de la cerveza de Paysandú, la fiesta del Olimar en 33 y la Vuelta Ciclista del Uruguay. El despliegue de personal va a ser el máximo posible, la unidad despliega todo su personal en todo el país. Vamos a contar con el apoyo de Fuerza Aérea en lo que tiene que ver con actividades de patrullaje y vigilancia vial, con personal de la unidad realizando un vuelo coordinado con las actividades en tierra. ¿Se puede estimar un volumen de vehículos? Mañana sábado, ruta interbalnearia va a ser la ruta que va a tener los mayores guarismos de circulación y lo podemos estimar entre unos 2.500 y 2.800 vehículos hora de salida, ¿no? Intenso movimiento se registra al caer la nochecita de este viernes en rutas nacionales.
Policía Caminera ha realizado una serie de recomendaciones para aquellas personas que están por salir a disfrutar de esta semana de turismo o Semana Santa. Además, ya se registraron los 2 primeros siniestros de tránsito. En este momento se está trabajando en uno allí en la Ruta 5, en la intersección de Ruta 5 y Camino de la Redención. Luego tuvimos otro más temprano en la Ruta 7, donde un motociclista colisionó con una camioneta, pero han sido de carácter leve, no hemos tenido que registrar siniestros de importancia a lo que va de esta hora. Sería bueno para aquellas personas que están aprontándose para salir a disfrutar esta semana de turismo, las recomendaciones de Caminera. El poner todos los sentidos en esa conducción, respetar los límites de velocidad, respetar los adelantamientos, el generar que dentro de su vehículo se utilicen los elementos de seguridad a nivel de cinturones en todas las plazas, una conducción armónica, ¿verdad? Una conducción sin apuros y articulada con el resto del tránsito, es lo que nos permitiría llegar a destino y luego iniciar un regreso y que las vacaciones sean eso, o sea, el viaje de ida y el viaje de vuelta forme parte de ese paseo. Los trabajadores de la línea D y de la I de CUTSA decidieron levantar la medida que tomaron esta mañana tras la rapiña que sufrió esta madrugada un guarda de la línea 186 en la terminal de Santa Catalina. Fernando Trifero, dirigente de la UTC, informó a Radio El Espectador que se llegó a un preacuerdo con la Jefatura de Policía de Montevideo esta tarde, por lo que se retomarán en el horario de la noche los servicios. Si bien el 186 pertenece a la línea I de la empresa de transporte colectivo, la línea D, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 37 y 195 también se sumaron al paro. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que si bien no hay fecha definida, insistió en que llegarán 6 presos de Guantánamo a nuestro país. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que ya está acordada la llegada a Uruguay de presos de la cárcel de Guantánamo en territorio cubano. Está acordado las seis personas con las que se habló. Ahora hay que esperar que tomen decisión y no hay ningún planteo respecto a otras personas. Bonomi agregó que aún no se tiene una fecha exacta en la que estos presos ingresen a nuestro país en calidad de refugiados. No está en manos nuestras, esa decisión la tiene que tomar el país que los tiene detenidos, no somos nosotros. Nosotros ya dijimos largamente lo que estamos dispuestos a hacer, pero ahora hay que esperar. En otro orden, el representante de la cartera del Interior aseguró que ha disminuido el consumo de pasta base. A partir de un mayor poder adquisitivo se ha vuelto al consumo de marihuana y cocaína y se ha achicado el mercado de la pasta base, lo que lleva a los enfrentamientos que está habiendo. Y la violencia con la que se encaran otras actividades por parte de los mismos que pelean por un lugar en el mercado. Bonomi concluyó que los ajustes de cuenta tienen que ver principalmente con la lucha entre narcotraficantes. El Hospital Policial inauguró un nuevo centro quirúrgico tras una inversión de más de $2,5 millones. El centro de salud atiende a 120.000 usuarios. Con el corte de cinta y una extensa recorrida, quedó inaugurado el nuevo centro quirúrgico del Hospital Policial con tecnología de última generación. Tiene 7 quirófanos, o sea, creció en sus dimensiones del bloque original. Tiene un bloque de partos, tiene una sala de prepartos con 3 camas, tiene 11 camas de recuperación posanestésica, además de las áreas administrativas que están involucradas. Tiene una circulación que le permite tener una circulación de un sector de área limpia con área sucia, eso también va acompañado de protocolos. Y en lo que se refiere a la climatización, que no es un tema menor, este bloque funciona a presión positiva, con filtros que filtran el aire al ingresar y eso permite que los gérmenes no ingresen. Estas instalaciones serán utilizadas por el Hospital Policial y por otros prestadores del sistema. Excede nuestras necesidades. Nosotros estamos con un tiempo de espera quirúrgico de 0, porque en realidad este bloque permite eso, pero el planteo cuando se concibió
era no solamente mejorar en tecnología, sino también mejorar en lo que le podíamos brindar al sistema. La modernización del bloque quirúrgico requirió de una importante inversión. Sin el equipamiento es de $2,5 millones aproximadamente, que si le sumamos el equipamiento del microscopio que hace poco fue inaugurado, que es un microscopio de neurocirugía que está alrededor de $400.000, va sumando, además de otro equipamiento que por supuesto estamos, aparte de la infraestructura misma, el equipamiento también se está poniendo equipamiento de punta para hacerlo armónico todo este cambio. Ampliar el CTI es uno de los proyectos que autoridades del Hospital Policial tienen a futuro. En esta institución se atienden unas 120.000 personas. El Ejército Nacional lanzó un llamado para médicos interesados en integrar la misión de paz en el Congo, que partirá en la primera quincena de mayo y durará 9 meses. El llamado vence a fin de mes. El llamado del Ejército Nacional tiene un cupo máximo para 4 médicos, sin perjuicio de que los aspirantes que se presenten podrán ser llamados para integrar otra misión de paz a futuro. Según las autoridades del Ejército, además de lograr una capacitación como médico de un contingente y exaltar los valores de liderazgo y toma de decisiones, también hay un incentivo económico importante, sobre todo para profesionales jóvenes que recién se inician en la carrera. Estamos hablando de un viático en dólares de aproximadamente $3.000 por mes, y unos 15.000 pesos en moneda nacional mensuales también, con lo que al término de la misión, que son 9 meses el periodo previsto, aunque puede ser extendido si el médico es voluntario para continuar en el área de misión, estaremos hablando de que llegaría al país con unos 35.000 dólares, que consideramos que constituye un elemento muy importante en particular para profesionales jóvenes, ¿no?, que busquen iniciar su carrera o su práctica profesional en nuestro país. Desde el Ejército también se destaca que la experiencia que puede vivir un médico en una misión de paz es sumamente removedora. Yo diría que es fundamental, porque es aprender a tomar decisiones y que las decisiones que uno toma marcan gran diferencia en el futuro de las personas y en la operación en sí, ¿no? Es muy importante y como experiencia es única. El trabajo del médico es sumamente importante debido a que es un referente tanto para el personal que está desplegado como para el comando del contingente. Es el que asesora en cuestiones de salud, es el que apoya con todo su personal, enfermeros, toda la unidad médica, a todas las operaciones tácticas y a la situación cambiante que se da en el área de misión. Los interesados que vivan en Montevideo pueden dirigirse a la sede del Comando General del Ejército en la avenida Garibaldi 2313 o al Comando de Apoyo Logístico en la avenida de las Instrucciones y Casaballe, mientras que las personas del interior podrán hacerlo en cualquier unidad militar del país. Cerca de 20 personas fueron detenidas sospechosas de ser parte de una red de explotación sexual de adolescentes y niños en el departamento de Florida. 4 ya fueron procesadas, la mayoría con prisión. Las 4 personas procesadas con prisión se dedicaban a explotar sexualmente a niñas y adolescentes en un local en el barrio Florida Blanca. Se dedicaban a trabajar allí en ese boliche que estaba autorizado como bar, haciéndolo funcionar como prostíbulo, pero sobre todo habiendo menores de edad allí, mujeres menores de edad. 4 procesados, 3 con prisión y una docena de detenidos, luego de meses de investigación policial, con la colaboración del INAU y datos aportados por vecinos. La policía tiene más datos de situaciones similares. La policía va a seguir trabajando porque en verdad hay vecinos que también nos han arrimado datos de que en otros lugares de la ciudad sucede similares hechos que se están investigando. El INAU monitorea la situación. Pedimos apoyo al equipo central que está dedicado a los seguimientos, acompañamientos de los equipos que en estas cuestiones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que hay equipos disponibles que nos van a apoyar a nuestros equipos por lo específico del tema y por el seguimiento adecuado que tenemos que hacer en estos casos y el acompañamiento. El Estado uruguayo podría ser nuevamente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el organismo considera que impidió el avance de la justicia en un caso que involucra el asesinato de 3 militantes en 1974. Laura Raggio, Silvia Reyes y Dayana Maldanic eran 3 jóvenes que tenían entre 19 y 22 años. En la madrugada del 21 de abril de 1974 fueron asesinadas por fuerzas militares de la dictadura.
Esto sucedió en la calle Mariano Soler 3089, el barrio Brazo Oriental. Su caso, conocido como el de las muchachas de Abril, está aún impune. Sus familias denuncian que el caso fue archivado y reclaman que se reabra para conocer más información sobre los responsables de este confuso episodio, donde habrían participado los represores José Nino Gabazo y Pajarito Silveira. Nosotros lo que buscamos es justicia, que estén presos los que están libres, porque, por ejemplo, hay oficiales que están libres y los oficiales que están presos no están presos por este caso, o sea, Gabazo, Silveira, que tuvieron una amplia participación, no están presos. El asunto está ahora en manos del juez. Allí está depositada la expectativa de cualquier avance. El doctor Cancela ha pedido determinados medios de prueba, se ha solicitado una pericia, unos informes sobre las autopsias a Policía Técnica, y bueno, se está a la espera de eso y de alguna otra medida probatoria que todavía no tenemos muy claro, pero que sabemos que Fiscalía está pensando de repente en pedir alguna otra prueba. El caso también está a estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría fallar próximamente. Una de las posibilidades es que se condene al Estado uruguayo, como sucedió con el caso Genman. La Comisión Interamericana, si considera que el fondo es adecuado y justo, lo eleva a la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana puede dictar una sentencia o condenatoria o absolutoria del Estado uruguayo por no haber investigado y sancionado a los responsables. Los familiares de Silvia, Laura y Diana convocan al próximo 21 de abril a un acto de homenaje en la calle Mariano Soler 3089 a las 18 horas. El Comité de los Derechos del Niño y la organización YEL Sur denunciaron malos tratos en los centros de reclusión de adolescentes. También coinciden con el informe realizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que concluyó que existen jóvenes que permanecen 23 horas recluidos en sus celdas. El Comité contra la Tortura de la ONU ya recibió el informe del Comité de los Derechos del Niño con las denuncias sobre malos tratos y condiciones de reclusión de los adolescentes en Uruguay. El informe llegará además a Naciones Unidas cuando se concrete a mitad de año una reunión reservada en Ginebra con autoridades de ese organismo. El informe de la institución reafirma lo que nosotros hemos visto en nuestras visitas que hacemos anualmente, y que lo hacemos desde el año 1991. Por eso nosotros decimos, estos problemas son problemas estructurales del encierro que aún hoy no se han resuelto. 20 horas de encierro, medicación como chaleco químico y no como respuesta a problemas de salud mental. ¿A ustedes les consta que los adolescentes estén encerrados hasta 23 horas? En algunos centros sí. El centro SER es uno de los centros en donde esto ocurre. Las adolescentes narran de que ellas están muchas horas encerradas y nos reclamaban en la visita del año pasado televisión y convivencia. La respuesta que se nos dio era que no había una norma que había una norma del CIRPA que prohibía la televisión en las celdas. Nosotros veníamos del centro de ingresos, del Ex Puertas, en donde los adolescentes hasta estaban mirando un programa de cable en la celda. Entonces, son esas lógicas totalmente diferentes de un centro al otro. Y, por ejemplo, uno ve a un adolescente un adolescente que está en un centro donde se lo medica y que pasa a otro centro y automáticamente deja de ser medicado. Entonces, esas contradicciones son las que nos preocupan y son las contradicciones que están marcadas en el informe, pero además que nosotros las venimos diciendo. El Comité de los Derechos del Niño, que registró en fotos sus visitas anuales a los distintos centros, reiteró que el encerramiento por 20 horas o más constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Por su parte, las autoridades del CIRPA negaron que los jóvenes estén encerrados en su celda durante más de 20 horas. El vicepresidente del organismo, Jorge Gago, dijo a InfoTNU que se están aumentando las plazas. Se va a inaugurar en las próximas semanas otro centro para adolescentes en Boulevard y General Flores y otros 3 en Mercedes, Minas y Salto. Los chicos del SER ya el año pasado tenían clases de secundaria en el centro y al final ya empezaron a ir a lo que llamamos la escuelita nosotros. En este momento hay 60 chicos
del SER que están yendo a la escuelita a tomar clases de secundaria. ¿Pero hay alguno, aunque sea uno, que pase 23 horas encerrado? Que yo sepa, no. Hoy en día tenemos en todos los centros, absolutamente todos los centros, actividades de gimnasia. Por ejemplo, todo. Yo no sé, tenemos talleres en todo. Ahora ponemos en funcionamiento el tambo, clases de inseminación artificial. ¿En todos los centros que tiene influencia el CIRPA? Los centros del CIRPA, claro. ¿Cuántos son? Y los centros del CIRPA son 17. ¿Qué le consta que los funcionarios, por ejemplo, que custodian a los chicos, no les es más fácil medicarlos para controlarlos que no? Nosotros que no nos enteremos nosotros, porque si no, no lo permitimos. Pero los chicos están medicados solamente por lo que indican los médicos y esos chicos que están medicados, solo los enfermeros le pueden dar la medicación que corresponde. No hay encierro. Y si lo hay, lo perseguimos hasta que eso cambie. Encierro de 23 horas. No existe. Ni de 20. No existe. Es imposible que hagan todas las actividades que hagan en cualquiera de los centros. Habrá centros que hacen más actividades que otros, pero es imposible, eso no es así. El Comité de los Derechos del Niño emitió un comunicado junto al Instituto de Estudios Legales y Sociales y el SUR, donde subrayaron que para ellos el presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Rubén Villaverde, no es idóneo para el cargo. Exigen su renuncia. Villaverde, por su parte, indicó este viernes que no hará declaraciones a la prensa y que las respuestas las dará en el Parlamento. Vamos a otros temas. La consultora de Equipos Mori dio a conocer su última encuesta sobre intención de voto. La oposición sumada supera al Frente Amplio. El Partido Colorado tiene el 16% de la intención de votos, el Partido Nacional 28%, el Frente Amplio 43% y el Partido Independiente 2%, mientras que un 9% de los consultados se manifiestan como indecisos. En la interna del Frente Amplio, Tabaré Vázquez obtiene 85% de la intención de votos y Constanza Moreira un 12%. No sabe y no contesta 3%. En el Partido Nacional, Jorge Larrañaga alcanza el 50%, Luis Lacalle Pou 38%, Sergio Abreu 8%, no sabe o no contesta un 4%. En el Partido Colorado, Pedro Bordaberry obtiene el 92% de la intención de votos, José Amorín Valle 5%, no sabe, no contesta 3%. El Partido Independiente obtiene un 2%, los indecisos un 9%, en blanco o anulado 2% y votos para otros partidos 1%. La precandidata frente amplista Constanza Moreira hizo un llamado a la interna de su partido para que dejen de especular sobre quién ocupará la fórmula presidencial con Tabaré Vázquez. Una desconsideración absoluta hacia mi candidatura, así que pediría que fueran gentiles, caballeros y damas, y que no siguieran especulando sobre la vicepresidencia. Sobre todo no creo que al Frente le haga nada, no le hace nada bien al electorado pensar que nosotros estamos haciendo una especie de barajamiento de cargos y posiciones y vendiendo la piel del zorro o del oso antes de cazarla. Así que un pedido que yo haría es que no sigan hablando del tema de la vicepresidencia. En segundo lugar, cada vez que me han preguntado sobre si yo sería vicepresidenta de Tabaré Vázquez, siempre he dicho que no, que hay sumas que restan, que yo lo que quiero abrir es una cuestión alternativa, así que he sido bastante clara sobre esto, pero sin duda los principales grupos políticos serán los que buscarán negociar esa vicepresidencia y nosotros por ahora no somos uno de los principales grupos políticos hasta junio, ahí veremos cómo se reparten las cartas. Lanzó el nombre de Mónica Xavier para acompañar a Tabaré Vázquez en una posible fórmula presidencial. Fue el vicepresidente de la República, Danilo Astori, hace 48 horas. Hace algunos minutos dijo no estar arrepentido. Nosotros entendemos que es una distinción que merece la compañera Mónica Xavier, que por supuesto es socialista, pertenece al Partido Socialista, pero es también la presidenta del Frente Amplio. Pero de alguna manera se había planteado de manejar eso después del 1 de junio. Sí, es que se va a manejar después del 1 de junio.
pero nosotros creo que tenemos derecho a decir a quién preferimos, porque ya hemos escuchado a otros sectores decir a quienes prefieren también. ¿A raíz de eso usted se adelantó? No, yo creo que al contrario, yo escuché propuestas sobre otros compañeros y compañeras antes de la nuestra. Vemos ahora la actividad política que han tenido y tienen a esta hora los principales precandidatos de los 3 principales partidos. El precandidato colorado Pedro Bordaberry llegó esta tarde a Rocha y a esta hora participa de un acto en Castillo. Este jueves estuvo en 33. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos en el interior, una de las grandes preocupaciones son los servicios de salud. Porque tenemos una reforma de la salud que nos dijeron iba a transformar en los hospitales públicos tan buenos como las mutualistas, y en realidad cuando han pasado 5 o 6 años resulta que las mutualistas se parecen más a los hospitales públicos de antes y los hospitales públicos no mejoraron. También en 33 estuvo el precandidato frente amplista Tabaré Vázquez, quien realizó una caravana por la ciudad. Durante el acto hizo una propuesta para dar atención a los discapacitados, la creación del Instituto de Discapacidad. La realidad, la vida, no es la que inventamos los políticos, es la que vive la gente todos los días. Y este es un tema de gran vigencia todos los días en miles y miles de hogares de uruguayos. Y yo me pregunto, uruguayas y uruguayos, si hasta el año de 1990 nadie se había ocupado de ese tema, ¿podemos esperar que se ocupe alguien que no sea el Frente Amplio del tema que hemos hablado? El precandidato hizo un llamado a los Frente Amplistas. Pero el 1 de junio también tiene su importancia, y yo los llamo modestamente a que vayan a votar el 1 de junio. No es obligatorio, no se queden en sus casas, vayan a votar. Esta tarde participó de una caravana por Ruta 9 en Rocha y a esta hora realiza un discurso en el Club Juventud de Castillos. En las últimas horas, el precandidato blanco Jorge Larrañaga estuvo en Tacuarembó. Resulta que el candidato del Frente Amplio, el doctor Vázquez, intenta imitarme en mi voz y en mi acento de hombre orgulloso del interior del país. Pero sería mejor que imite los esfuerzos que siempre hemos hecho para contribuir a la construcción de una política de educación a 500 con la voluntad. El dólar se mantendrá fuerte a nivel internacional y presionará en la cotización local, así lo expresó el ministro de Economía, quien también respondió a una propuesta del precandidato Tabaré Vázquez. El precandidato por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, anunció que una de las primeras resoluciones que tomará como gobernante en caso de ser electo será la modificación de la doble tributación que realizan los trabajadores cuando cobran su aguinaldo y el salario vacacional. A este respecto, el ministro de Economía contestó: los temas de cambios de franja, eso deba reformularse en la forma de declaración y de aporte, ¿verdad? Para que justamente se suavice ese salto, ¿verdad? No creo que se esté planteando una rebaja del IRPF. Además, indicó que el dólar permanecerá fuerte, liderado por los buenos precios internacionales de los commodities que exporta Uruguay. Los precios de exportación del Uruguay están en niveles récord, son los más altos desde que se llevan esos registros, o sea que los precios internacionales están altos y el dólar, a su vez, esos precios expresados en dólares, ¿verdad? Y a su vez el dólar también está fortaleciéndose a nivel internacional debido a los cambios en la política monetaria de los Estados Unidos. Por lo tanto, la perspectiva es que existan esas presiones inflacionarias del exterior que de alguna manera también inciden sobre los precios domésticos. El gobierno aguarda efectos positivos de las medidas para los próximos meses. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los resultados de la encuesta continua de hogares. La estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes para el total del país se estimó en 42.640 pesos. En Montevideo en 49.164 y en el interior de 37.988. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas.
Dólar pizarra 22,45 a la compra, 22,95 a la venta. Dólar interbancario billete 22,767. Peso argentino 2 y 3. Real 9,55, 11,05. Euro billete 31,05, 32,15. Compra y venta respectivamente. Unidad indexada 2,8393. Antel, en esta vuelta a clases, te podés llevar un kit prepago de datos de regalo. Otro nuevo sismo sacudió esta tarde la costa pacífico de Nicaragua. El Centro de Monitoreo de Estados Unidos calculó la magnitud en 6.6 en la escala de Richter. La profundidad aproximada es de 138 kilómetros. El centro del movimiento estuvo en el departamento de Granada, pero se sintió en otros 8. Además hubo movimientos en Honduras, El Salvador, Costa Rica. El presidente Daniel Ortega declaró alerta roja tras el sismo de ayer de 6,2 que provocó la muerte a una persona, 33 heridos, 800 viviendas dañadas y miles de personas que fueron afectadas. En Venezuela, gobierno y oposición dialogaron durante más de 6 horas buscando poner fin a la ola de protestas que lleva ya 41 personas muertas. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Enrique Capriles iniciaron una ronda de diálogos en Venezuela en el intento más destacado hasta la fecha por aplacar la ola de enfrentamientos que ha dejado 41 muertos. Las conversaciones, auspiciadas por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se extendieron 6 horas hasta la madrugada de este viernes y fueron transmitidas por todas las radios y canales de televisión. Condición que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática exigió para iniciar los diálogos. La reunión, moderada por Maduro, se desarrolló en el Palacio Presidencial de Miraflores y se acordó un nuevo encuentro para este martes. Es la violencia el método. Por la medida ser medido, dicen por ahí. Imagínense ustedes, sería el inicio de una confrontación civil, armada, violenta, cruenta, donde mira, nadie ganaría nada. Para el gobierno, la crisis económica con escasez de productos es una guerra económica librada por sus adversarios políticos, pero para la oposición la situación es la mejor muestra de que el modelo colapsó. Enrique Capriles fue tajante al hacer uso de la palabra y referirse a las protestas. O nosotros cedemos en posiciones intransigentes y buscamos que realmente haya diálogo, que la mayor responsabilidad es parte de ustedes, o esto va, o esto cambia, revienta. La mayor parte de los partidos de oposición acudió al llamado de Maduro. Sin embargo, Voluntad Popular, el partido del dirigente encarcelado Leopoldo López, se negó a participar hasta que no liberen a su líder y a otros militantes detenidos desde el inicio de las protestas. Cualquier otro país no. Muy buenas noches, bienvenidos a la sección deportiva. Defensor le ganó a Aguada 79-75, puso la serie 2-1 y si el domingo gana el cuarto partido jugará la final con Malvin. Marcos Cabot puso 2 libres a falta de 7 segundos para asegurar el triunfo de Defensor, que igualmente sufrió luego de ganar hasta por 21 puntos. El fuerte del equipo estuvo una vez más en lo colectivo, con Cabot y Colum haciendo una gran tarea defensiva. Greg Dilligar estuvo desaparecido en Aguada, no jugó un buen partido. El primer cuarto fue parejo y después en el tercero los violetas tuvieron una gran ventaja. Aguada remontó la diferencia, igualó el partido. El equipo de Espíndola pasó adelante con dobles de García Morales, pero puntos de Robbie Colum y Federico Álvarez dejaron arriba nuevamente al equipo de Punta Carretas. El panameño Rubén Garcés fue el más sólido durante los casi 31 minutos que jugó, con 19 puntos. Lo siguieron Colum con 17 y Marcos Cabot con 14. En Aguada, Leandro García Morales marcó 27 puntos, mientras Jeremy Smith fue el más valioso con 42 unidades, anotando 24 puntos y 13 rebotes. Ahora volverán a jugar el domingo a las 20 horas. De ganar Defensor, como dijimos, va a avanzar a la final ante Malvin y de triunfar Aguada habrá un quinto partido el próximo miércoles. Vamos ahora al fútbol porque el fin de semana se va a disputar la 10ª fecha del torneo clausura. Aquí en nuestro fútbol se destacan el partido de Fénix y Danubio el próximo domingo en la mañana 10:30 y por la tarde a las 4 de la tarde Nacional va a recibir en el Parque Central a Defensor Sporting.
La 10ª fecha del torneo clausura arrancará el sábado con 2 encuentros. A las 16 horas, Liverpool recibirá en Belvedere a Rentistas y a las 22, Peñarol Sudamérica en el Estadio Centenario. El mañanero del domingo será un partidazo. Desde las 10:30 se enfrentarán Fénix y Danubio en el Parque Capurro. El resto de los encuentros se jugarán a las 16 horas. Cerro Largo con Racing en el Ubilla, Juventud River Plate en el Parque Artigas, Miramar Misiones Wanderers en el Parque Méndez Piana, Cerro El Tanque Sigley en el Estadio Trócoli y en el Parque Central, Nacional será anfitrión de Defensor Sporting, que llega entonado por su clasificación a octavos de final de la Libertadores, en lo que será el choque más importante de la jornada. Cabe destacar que Peñarol va a enfrentar a Sudamérica en el Estadio Centenario mañana sábado a las 22 horas, un partido que finalmente no se pudo adelantar y va a ser a esa hora, 22 horas. Hablando de Peñarol y hablando de Nacional, Copa Libertadores, la última fecha de la fase de grupos para ambos. La verdad que a excepción del 2009, donde Nacional llegó a las semifinales, y a excepción del 2011, donde Peñarol llegó a las finales, de las peores Copas Libertadores que hicieron los grandes de nuestro país, y Defensor Sporting es el que está sacando la capa por Uruguay. Empate para Peñarol ante Deportivo Anzoátegui y Nacional cayó en Porto Alegre con Gremio. Y este resultado es histórico, el empate. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque la verdad que nunca un equipo venezolano le había sacado siquiera un punto a Peñarol por Copa Libertadores. De los 11 partidos anteriores entre uruguayos y venezolanos, Peñarol ganó los 11 con 45 tantos anotados. Un equipo alternativo que puso Fossati, que sirvió para darle fútbol a jugadores que volvían de lesiones, como Orteman, que estuvo 51 días afuera, y Pablo Lima. Un esquema habitual del técnico que se cambió un poco, porque puso 3 delanteros y jugó sin enganche. Acá estaba el tiro libre de Pablo Lima, que terminó después en gol de Baltasar Silva. Increíble, no lo podía creer. Baltasar dijo, yo hice el gol, sí, yo. Y se tocaba, ¿no? Yo fui. Tras el rebote de Ruiz, para adelante, Baltasar Silva anotaba y ponía arriba a los carboneros. Y después, al minuto 54, en el segundo tiempo, en los segundos 45, llega el gol de Deportivo Anzoátegui, gol Edwin Aguilar, tras la falla en la marca de Visera y después la mala salida. La floja respuesta que tenía Lerda, hace un sombrerito y ahí anotaba el empate. El primer gol de visitante del Deportivo Anzoátegui en esta Copa Libertadores. Ahora nos vamos a Brasil, porque Gremio se impuso a Nacional 5 puntos. Sumó un total Peñarol en esta Copa Libertadores en el grupo 8 y solamente 1 Nacional. Se despidió de la Copa sin ganar. Era el cumpleaños número 35 de Alonso, estaba jugando Maxi Rodríguez en el equipo brasileño. Nacional se las ingenió y no hizo un tan mal partido, pero careció de profundidad, de llegadas en el arco rival. Ahí estaba el penal que le hacía Piris a Barcos y Barcos que lo transformaba en gol al minuto 14 y fue el único gol del partido. No se entusiasmen porque no hay más emociones, Peluso que estaba muy enojado. Lo positivo es que Cuates entró al minuto 62 y tuvo su primera media hora con Nacional. Volvió a pisar las canchas, algo que no hace desde el 14 de agosto del año 2013, cuando se lesionó en un partido amistoso de la selección uruguaya con Japón. Ahí estaba Munúa, que se mandó esta terrible atajada. Y en los minutos finales fue a tratar de cabecear un córner a ver si hacía el gol y ponía el empate, pero no pudo. Y después corrió volando hacia su arco para atajarle algo que podría ser otra ventaja para Gremio. Se le atajaba a Barcos, terminó finalmente 1-0. Como decíamos, Defensor, el que sigue al pie de la lucha en esta Copa Libertadores, está entre los 16 mejores y finalizada la fase de grupos ya conocemos su rival. Es el de Strongest de Bolivia, un equipo en lo previo accesible para los violetas, pero que va a tener que ir a jugar a los 3.600 metros de altura de La Paz. Aquí están todos los cruces. Los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2014 quedaron de la siguiente manera. Defensor Sporting deberá ir a los 3.600 metros de altura que tiene La Paz para enfrentar al de Strongest boliviano. Vélez Sarsfield enfrenta a Nacional de Paraguay, Unión Española de Chile con Arsenal de Argentina, Gremio de Brasil con San Lorenzo Argentino, Cerro Porteño de Paraguay con Cruzeiro de Brasil, Santos Laguna de México con Lanús de Argentina, Bolívar de Bolivia con León de México, Atlético Mineiro de Brasil con Atlético Nacional de Colombia. De avanzar a los cuartos de final, los violetas se medirán con el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y el Nacional de Colombia.
El próximo jueves 17 va a ser el primer partido de Defensor en estos octavos de final en Bolivia, y después el 29 va a recibir aquí al The Strongest en el Francini en el partido de vuelta. Mucho para ver en el fútbol internacional, interesantes partidos que vamos a tener, por supuesto, la participación de uruguayos, así que les vamos contando. Lo que hay para ver, en Argentina empezamos allí, lideran San Lorenzo, Estudiantes y Colón. El Ciclón va a enfrentar al Granate, a Lanús, el sábado 20:30. Quilmes va a jugar con Estudiantes el sábado a las 15. Colón va a enfrentar a Boca Juniors, un buen partido este también, el domingo a las 21:30. En la Premier League van a ver que se va a hacer un minuto de silencio en todos los partidos por la tragedia de Hillsborough, ocurrida en el 89, donde en un partido de FA Cup fallecieron 96 hinchas del Liverpool, que va a tener un gran partido. A falta de 5 jornadas va a enfrentar al Manchester City en Anfield Road el domingo a las 9:37. A poner el despertador y madrugar porque esto puede definir la Premier League. En España, el primero, Atlético Madrid, va a visitar el Getafe el domingo a las 14 horas. Barcelona, que va segundo, va a visitar a Granada el sábado a las 15 horas y Real Madrid, que va tercero, va a recibir a la Almería en el Bernabéu a las 17. En Italia, un lindo partido también, el lunes a las 15:45, Udinese, el equipo de Nico López, va a recibir a la Juventus de Cáceres, que acaba de clasificar a la semifinal de la Europa League, y Napoli-Lazio, otro buen partido para ver en la Serie A de Italia, el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a ver ahora lo que sucedió en el sorteo de la Champions League y también de la UEFA Europa League. Se vienen las semifinales. Ya están los 4 mejores de cada lado. El Atlético Madrid va a enfrentar al Chelsea y después el Bayern Múnich va a enfrentar al Real Madrid. No se dio eso que hablaba, ¿no? Ojalá que Pep Guardiola de vuelta con Mourinho. Bueno, finalmente no se dio, pero lindos cruces igual porque son 4 grandes y poderosos equipos de Europa. Y dentro de muy poco van a ser ya los partidos. También tenemos ahí lo que sucedió y lo que va a pasar en las semifinales de la Europa League, el segundo torneo más importante de Europa, Valencia con Sevilla. O sea que España se va a asegurar un equipo en la final, y Benfica con Juventus. Atención a esto porque acá tenemos uruguayos, ¿eh? En Benfica está el Mono Pereira y en Juventus va a estar Martín Cáceres. Así que un uruguayo va a ser protagonista de la final de la UEFA Europa League. Vamos a hablar ahora de la Vuelta Ciclista del Uruguay, sí, porque hoy se lanzó a las 9:30 de la mañana la edición número 71, que llegó a la ciudad de Minas desde Montevideo, y Nicolás Arachichú fue el ganador de esta primera etapa. Mañana sábado va a ser la segunda, que va a unir 33 con Melo. Hoy se largó la edición número 71 de la Vuelta Ciclista del Uruguay con 20 equipos uruguayos y 4 extranjeros, que son Buenos Aires Provincia y Sindicato de Televisión, también de la capital argentina, Esco Agroplan de Entre Ríos y Vino Fraternal de San Juan. Se correrán casi 1.400 kilómetros en 10 etapas y abarcará los 19 departamentos de nuestro país. 9:30 de la mañana se largó la primera y llegará a la plaza principal de Minas en un recorrido de poco más de 108 kilómetros. El 20 de abril se realizará el tramo final que llegará a Montevideo. Hola, muy buenas noches para todos. Antes de pasar a la entrevista de hoy, ya está Gabriel Lagos en el estudio. Les cuento que hoy a sus 84 años falleció Alfredo Alcón, considerado el primer actor argentino. Alfredo Alcón murió este viernes en su casa de Buenos Aires a causa de cáncer a sus 84 años de edad. Actor de teatro, cine y televisión, así como director de teatro, este hombre nacido en 1930 encarnó personajes de los actores más clásicos del arte mundial y lo han llamado el primer actor argentino. De ascendencia española muy marcada en su infancia, su primer protagónico en cine fue en 1955 junto a Gran en El amor nunca muere. Desde entonces sumó 46 obras de teatro, 50 películas y otras tantas participaciones en televisión. Decía no sentirse un maestro porque le quedaba mucho por aprender y a la hora de estrenar una obra sufría su inseguridad, algo que se contrastaba con los tantos premios que recibió, más de 6 Martín Fierro, Cóndor de Plata o reconocimientos internacionales como el premio García Lorca en España. Últimamente el público argentino lo había visto en la obra de teatro Final de Partida y en Teatro por la Identidad, mientras que el público uruguayo puede recordarlo en sus últimos años por películas como Cohen vs. Rossi o El hijo de la novia. Acorde a su impostura y a sus 60 años de arte, será velado y recordado en el Congreso Nacional Argentino.
Muy bien, repasemos ahora algunos estrenos de cine para esta semana, en la que se destaca el Festival Internacional de Cinemateca. El ave de ciudad que acaba de aprender a volar está a punto de dar un paseo por el lado salvaje. Llegó a los cines la esperada segunda parte de Río, película animada que conquistó mucho más que al público infantil hace un par de años. Con los mismos protagonistas, esta vez la aventura se traslada a Amazonia para encontrar un nuevo ejemplar de la especie de Blue y Perla que parece haber aparecido en la selva. ¡Mírenme, soy abuelo! Mucho gusto, señor. Solo dime, Abu. Niños, mucho cuidado con su Abu. Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout. Tu ne racontes pas? Otro de los estrenos de esta semana es La vida de Adele. Su protagonista es una joven de 15 años que se encuentra en plena crisis de identidad, incluida su sexualidad. La crisis toma otro giro cuando conoce a Emma, otra joven con la que explorará el deseo en el camino hacia la madurez bajo la vigilancia de quienes la rodean. Se trata del film premiado como mejor película en el Festival de Cannes 2013. C'est très gentil de l'aider à préparer ses devoirs de philosophie. Merci. Déjà? Ah oui, quelqu'un parle, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, ouf. Y sin duda, una de las mejores opciones de cara a esta semana de turismo es el Festival Internacional de Cinemateca. La programación, que no es exclusiva para socios, se desarrollará en las 4 salas ya conocidas de Cinemateca, además de Live Cinema, Movie Center y Casa Blanca. Habrá más de 200 películas entre largos y cortometrajes de 37 países. Además de un extenso programa que puede conocerse en cinemateca.org.uy, habrá un debate titulado Focus Palestina y una retrospectiva del director suizo Lionel Bayer que vendrá a Montevideo a presentar sus películas. De hecho, la clausura del festival será con su última creación titulada La Gran Noticia. O que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? La revista Lento acaba de cumplir un año de vida, lo que no es menor en el ámbito editorial uruguayo, y estamos con su director, Gabriel Lagos. Bienvenido. Hola. ¿Qué evaluación hacen después de este año en que tienen la revista en la calle? Estamos muy contentos, ¿no? Bueno, primero por eso, por llegar al año, pero además porque hicimos un montón de cosas que nos habíamos propuesto. Como sabés, Lento es la revista de La Diaria, ¿no? Entonces hacíamos más de 3 años que estábamos con la idea de, bueno, ¿qué más podemos hacer aparte del diario que hacemos todos los días? Y se nos fue ocurriendo, bueno, tenemos que hacer algo que sea distinto. Y bueno, en ese sentido creo que hicimos algo que es visiblemente distinto a lo que hacemos en el diario. Y además nos dimos unos cuantos gustos, ¿no? En cuanto al tipo de material que podemos publicar y la forma en que podemos trabajar. Así que bueno, somos críticos también, muy autocríticos, pero esa parte la dejo para... Muy bien, yo justo quería saber qué idea de revista tenían cuando la crearon, qué se propusieron hacer. Bueno, queríamos que, por ejemplo, que hubiera mucho arte, ¿no? Que se notara que bueno, estaba bien diseñada, bien ilustrada, bien fotografiada y bien escrita, sobre todo. Queríamos jugar un poco con géneros, que hubiera lo que se llama periodismo literario, crónica, pero también investigación, reportaje, fotoreportajes, o sea, darle entrada no solo al periodismo, sino también a cosas que están a veces un poco en el borde, y bueno, y mucha ficción también, y a cosas que a veces no se sabe dónde están, de qué lado de la no ficción y la ficción están. Queremos jugar un poco con eso y también con el escribir en sí, con el crear, ¿no? Con el ilustrar, jugar con las posibilidades, ¿no? del espacio, el papel. Creo que algo de eso hicimos. En cuanto a lo que tiene de ficción, incluso de humor, que tiene bastante, de humor y de ficción, ¿sentían que había un espacio que quedaba libre, algo que faltaba en el mercado, por llamarlo de alguna manera? No, podría pensarlo ahora, pero en verdad cuando estábamos, los que estuvimos planeando cómo iba a ser la revista, coincidimos en que bueno, es lo que nos gustaba leer, ¿no? Que el humor tuviera un lugar importante, y en realidad son unas cuantas páginas las que ocupa nuestra sección de humor, sí. Pero para este segundo año hicimos algunos cambios y en realidad la sección de humor está como toda dispersa a lo largo de la revista, antes estaba todo junto, y
más o menos las primeras evaluaciones son positivas. Nos viene gustando como esos cambios que hicimos con el humor. ¿Y qué tan difícil es hacer periodismo literario? Después de este año capaz que ya tenés algunas conclusiones. En Uruguay, o periodismo literario y punto. Bueno, yo no lo hago, o creo que no, pero no, lo pensamos un poco al revés. Conocíamos alguna gente que nos parecía que podía rendir, era algo que nos gustaba leer y bueno, alguna gente que no lo había hecho o no lo había hecho muy públicamente, se lo propusimos, otros se acercaron. Creo que el peligro más bien es pasarse de rosca con lo demasiado literario y olvidarse que también hay que contar algo que sea interesante no solo por cómo está escrito, sino de por sí, ¿no? Que el tema atraiga. Capaz que estaría bueno eso, explicar para quien no sabe qué es el periodismo literario. Bueno, se le llama así de maneras parecidas a notas o artículos en los que además de hablar sobre un tema se utilizan algunos recursos de la ficción, ¿no? Como que todo parezca un cuento, que haya personajes o algo parecido a personajes, que haya algo de belleza en la escritura en sí, ¿no? En las frases. A veces tiene entrada, o generalmente tiene entrada la experiencia personal, ¿no? A veces está en primera persona, pero a veces se nota igual que el que está, la postura de quien está escribiendo es clara, tiene que ver con el tema. Algo que tiene mucha postura editorial, quizá por lo raro, por decirlo de alguna manera, porque llama la atención, en mi caso positivamente, es la tapa, que no responde a ninguna noticia en particular, que responde a algo que deciden ustedes cada mes. ¿Qué nos puedes contar de esa decisión detrás de la tapa? Sí, tomamos muchas decisiones sobre no tomar una decisión. No, después que empezamos a hacerlas nos dimos cuenta de que otras cosas que habíamos hablado llegaban a la tapa, pero no de una manera directa. Por ejemplo, la mayoría de las revistas en todas partes tienen una cara en la tapa, y nosotros nos dimos cuenta después de un tiempo que por ejemplo, ahí hay una cara, pero no es una foto, es una ilustración. Y cuando salieron caras, por ahí hay otra, por ejemplo, están atrás de una máscara o tapadas, o sea, hay primeros planos, pero... Y tiene un poco que ver con que nos propusimos llevar el protagonismo a asuntos más que a personas. Entonces, obviamente, las personas y los personajes están, pero nos pareció que teníamos que darle una vuelta más y no... Por ejemplo, no sacamos por ahora la clásica entrevista, ¿no? Súper larga, como pregunta-respuesta. Están, pero no se ven así. Queríamos, no sé, jugar un poco con eso. Bien. ¿Y hoy cuántos suscriptores tienen? Más de 5.000, 5.500, pero no, justo yo los números, pero es alrededor de eso, entre 5.000 y 5.500, pero no, por ahí. Y además se puede, no solo se vende a suscriptores, también está en lo que llamamos puntos de venta, que son muchas librerías de Montevideo y algunas del resto del país también. Bien. ¿Cuántas personas trabajan haciendo Lento? Bueno, específicamente, la revista funciona en la redacción de la diaria y entonces exclusivamente en la revista somos 5 personas, después hay 2 editores más que están también mucho tiempo en la revista, pero bueno, también toda la parte, digamos, comercial y todo eso, bueno, es la misma que la del diario, ¿no? Pero funcionan con muchos colaboradores externos. Claro, la mayoría de las notas están producidas desde afuera, digamos, con freelances. Nosotros también escribimos, pero mayormente nos dedicamos a editar, ¿no? Un poco la apuesta también era que la diferencia en calidad podíamos hacerla desde ese trabajo que en periodismo se llama edición, ¿no? Que es cuidar los textos, volver a hablar con los autores, tomar así decisiones conjuntas, volver a leer, volver a reescribir. Sí, tiene una muy buena edición, eso hay que reconocérselo. ¿Y tenían alguna idea de algún referente, alguna revista que leían que decían queríamos que se parezca a esto o a esto otro? Sí, bueno, yo qué sé, todo el mundo tiene cosas distintas hace ya un tiempo, pero bueno, a mí me gusta mucho, a muchos nos gusta bastante una revista brasileña que se llama Piauí, que es una revista de formato grande y que la parte gráfica es como muy sobria, pero está muy bien usada y muy súper pensada y muy bien editada sobre todo. Y bueno, yo qué sé, a mí me gusta New Yorker, esas cosas, ¿no?
también por ese espacio que tiene la ficción. Sí, ponele que fuera por ahí. Pero queda un poco raro, ¿no? Porque son como súper revistas, pero bueno, eso siempre es lo hay que un objetivo, aunque sea claro. lejos, pero está bueno el objetivo. Para terminar, ¿cómo se pueden suscribir? Escribiendo a suscriptores @lento.uy o llamando al 2900-0808, que son los teléfonos de la diaria donde funcionamos. Muy bien, si no saben que lo pueden encontrar en los puntos de venta que decían algunas librerías. Muchísimas gracias, Gabriel Lago, por haber estado con nosotros. Nosotros ahora continuamos con InfoTNU. Y muchos lo están esperando. ¿Cómo estará el clima en las próximas horas? Vamos a ver el pronóstico de Nubes Cisneros. El sábado se espera una jornada templada y ventosa, con bajas sensaciones térmicas, permaneciendo con abundante nubosidad en la costa este, lo que mantendrá inestable la zona con probables lluvias y llovinas aisladas. El domingo seguirá fresco y ventoso, con muy bajas sensaciones térmicas, manteniendo abundante nubosidad sobre la zona costera, lo que mantendrá inestable el área con probables lluvias y llovinas aisladas, mejorando en la noche con disminución en la intensidad de los vientos. En capital y área metropolitana, el sábado será una jornada fresca y ventosa, con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En los próximos días continuará ventoso, bajas sensaciones térmicas y abundante nubosidad, lo que puede generar algunas lluvias aisladas durante el día domingo, mejorando hacia la noche con gradual disminución de nubosidad y humedad. Amigos, sobre el final les contamos que en la noche de hoy el doctor Tabaré Vázquez y Pedro Bordaberry coincidían en el mismo lugar. Estaban ambos participando de actos en Castillos, en la ciudad de Castillos, en el departamento de Roche. Vean lo que pasó. Sí, lo que pasó es que Bordaberry fue hasta el Club Latense, donde estaba el Club Juventud de Castillo, donde estaba el expresidente Tabaré Vázquez, que estaba ya haciendo uso de la palabra. Él, por las primeras crónicas, detuvo su discurso, invitó a subir a Bordaberry y bueno, hubo el abrazo que en una campaña electoral previa a unas internas es más que relevante. Sí, 300 metros de distancia había entre un lugar y otro. Bueno, solo y por suerte en el Uruguay ocurren estas cosas. Buen fin de semana, se viene Sexo y Sensibilidad. Hasta el lunes.